todos. ¿Cómo están? Buenas noches, pastor amado. Bueno, aquí tenemos a Mayra Vázquez, que es parte de mi... Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches, Dios bendiga. Mayra está de cumpleaños. Vamos a cantarle Happy Birthday. Bendiciones. ¿Qué tal? Abra su micrófono y cantémosle cumpleaños feliz a Mayra Vázquez, una nueva integrante de este grupo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, querida Mayra. Cumpleaños feliz. Mayra, prende la cámara para que vean tu hermoso rostro. Bueno, espérate, que la ventaja que tenemos ahora es que como es virtual desde nuestros hogares, a veces estamos hasta en tubi, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Lo que tiene que afanar con eso del cabello, porque a mí el Señor me liberó hace años de ese problema, de los cabellos, ¿verdad que sí? ¿Cómo están ustedes? Me gozo en saber que están animados y que están a tiempo. Vamos a comenzar con los que están, son 14, así que gloria a Dios. Eran más de 20, pero 14 es mayoría, ¿verdad que sí? Bienvenidos todos. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Señor amado, para darte gracias por tu amor y misericordia y rogarte, Padre bendito, que tú estés con nosotros esta noche como poderoso gigante, guiando nuestras almas hacia tus verdades inmutables y eternas, y guiando nuestras vidas hacia tu presencia, bendito Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado en diferentes lugares con el propósito de estudiar tu palabra. Yo quiero, Padre, que experimenten tu bendición, que experimenten tu presencia, la paz perfecta que solo tú puedes dar, y que puedan, Señor amado, profundizar en el conocimiento más excelso que hay, el conocimiento del Dios viviente. Tú dices en tu palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hice los cielos y la tierra. Bendito seas, excelso Rey de gloria. Sea tu nombre exaltado en las naciones y sea tu nombre reconocido, bendito por los siglos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí estamos en nuestra segunda clase. Yo espero que ustedes hayan comenzado. Gracias a mi familia que me está apoyando. Aquí está mi hija María Luisa trayéndome un vaso de agua. Gracias a mi hija Rafaelina, fue la que creó el link donde nos estamos reuniendo desde la ciudad de La Vega. Y aquí está mi esposa Rosalba, que está transmitiendo por Facebook. Un saludo a todas las personas que se están conectando o que se van a conectar en algún momento a este estudio bíblico, también transmitido desde Facebook. Estamos transmitiendo desde los dos lugares para la gloria del Señor. Ya ustedes saben que el que no pueda coger esta clase siempre se va a quedar grabada en la página de nuestra iglesia, que se llama Ministerio Avivamiento Cristiano Internacional. Lo buscan en Facebook y ahí inmediatamente entren, se van a encontrar el programa grabado. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo espero que ustedes hayan comenzado ya el libro de 30 días para entender la Biblia, que como ustedes saben está diseñado para leerlo en 30 días. Solamente hay que leer un capítulo por día. ¿Cuántos ya comenzaron? Vamos a ver. ¿Cuántos comenzaron? Levánteme la manita. No me diga que ninguno. Amén. Jenny Lagrange, desde Boca Ratón. Dios te bendiga, querida. Qué bueno que empezaste. ¿Quién más comenzó ya ese libro? Yo empecé, pero no he avanzado mucho. Esta semana avanzó más. Eso está diseñado para leer un capítulo por día. Eso se hace en 15 minutos antes de acostarse. Pero si hay un día que es imposible, lo lees al día siguiente. Yo aspiro que ustedes lo lean por lo menos en 2 meses. Lo pueden leer. Si no, lo pueden leer en los 30 días. También pueden agarrar un día que estén libres
Y en vez de leerse uno, se leen varios. Y así se van poniendo al Yo día. empecé también. Sí. Pero quiero que sigan animados porque esto es muy importante para sus vidas. Lo que puedan aprender en este tiempo puede cambiar la dirección de su vida para bien y para bendición. Muy bien. Entonces, qué bueno. También yo le aconsejo a todos los que quieran profundizar en la Biblia que deben leerse el Nuevo Testamento. El que no se lo haya leído entero, yo le aconsejo que lo lea. Ahora bien, si usted se lee 5 capítulos cuando se levante y 5 capítulos antes de acostarse, yo no creo que eso altere mucho su vida. Y se puede leer el Nuevo Testamento absolutamente completo en apenas 2 semanas. 2 semanas. Y hay personas que tienen años y no se lo han leído. Se puede leer en 2 semanas. Lo que hay que priorizar, porque conocer a Dios y conocer su propósito en nuestra vida no puede ser un asunto de segunda categoría, tiene que ser primario, tiene que ser fundamental para nuestra vida, para que podamos crecer en el conocimiento de Él y podamos ayudar a otros, que es la misión fundamental que tenemos en esta tierra. Yo tengo que ver si puedo ver las dos cámaras, la de Facebook que está frente a mí, la está manejando mi esposa, y esta, gracias a unos trípodes de una ofrenda que nos mandaron unos amados, que lo vamos a dejar anónimo para que no se avergüence, porque están aquí esta noche. Pero nos mandaron unos recursos para comprar 2 trípodes y aquí están ya los trípodes en acción. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga mucho. Pues nada, la clase de hoy, otra cosa que quiero saber. ¿Vieron los videos? ¿Los videos míos? ¿Lo vieron? Sí, pastor. Ok, Rosy lo vio. ¿Quién más? Amén. Nairobi, doña Nairo. Bienvenida, Nairo. Y tu mamá anda por ahí también, ¿verdad que sí? Y esta noche también tenemos a Glady Pérez y tenemos a Mayra Vázquez, nuevas en esta reunión, pero muy viejas en el seno de nuestra familia. Ellas sencillamente quieren retroalimentar algunas de las cosas que ya saben y quieren compañerismo y quieren aprovechar el tiempo. Porque total, las noches en medio de pandemia no es mucho lo que hay que hacer. Ponerse a ver televisión. Pues preferiblemente aprovechamos el tiempo en este tipo de reuniones. Bueno, la segunda lección es cómo llegó la Biblia hasta nosotros. Ya sabemos que la Biblia no es el único libro sagrado de la humanidad, pero que tiene una característica que no la tiene ningún otro. Y que vemos con claridad cómo Dios se ha revelado a sí mismo a través de ese libro. Pero una de las razones por las que yo también creo que es la palabra de Dios es la forma milagrosa en que este libro ha sido conservado y ha llegado hasta nosotros, nada menos que en nuestra lengua. Eso fue toda una odisea. Y lo triste es que mucha gente no sabe lo que ha costado llevar la Biblia a tus manos. Ha costado la sangre y ha costado la vida de muchísima gente valiosa que se consagró, se dedicó a que la Biblia llegara a nuestras manos. Es un esfuerzo de Dios y de su pueblo que ese libro sagrado haya llegado hasta el día de hoy en nuestras manos. Porque dice un refrán por ahí que no hay un libro más atacado por los enemigos y más maltratado por los amigos que la Biblia. Y así mismo es. La Biblia ha sido objeto de todo género de persecuciones. Ha sido quemada, ha sido prohibida de manera directa y también ha sido prohibida de manera indirecta, como lo vamos a enseñar en esta noche. Pero vamos a comenzar y vamos a ver si el tiempo nos da para llegar desde la primera traducción de la Biblia hasta las traducciones actuales. ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Cuál fue el proceso que nos permitió que llegara hasta nosotros? La primera traducción del Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo en ese tiempo, ocurrió unos 200 y pico de años antes de Cristo. Y se debió a que un faraón egipcio, aunque ya no eran como los faraones antiguos, ya estábamos hablando de la época en que los griegos habían colonizado toda esa parte del mundo y era una especie de faraones de origen griego. Se llamaba Ptolomeo Filadelfo, que por cierto es un nombre griego. Ptolomeo Filadelfo quiso que los libros sagrados de los hebreos estuvieran en la biblioteca de Alejandría.
y solicitó que le hicieran una copia en griego. ¿Por qué en griego? Bueno, porque después de Alejandro Magno y de la conquista de Oriente y de Egipto y de otras naciones a lo que fue el imperio helénico, el imperio griego, el griego se convirtió en la lengua universal, lo que es hoy el inglés, por ejemplo. La lengua universal, la lengua comercial, la lengua que usaban las naciones para comunicarse entre sí, el griego. Y entonces él quiso que le produjeran una traducción de esos libros sagrados hebreos al griego. Y se comisionaron 70, en realidad fueron como 72 rabinos judíos prominentes, sabios judíos, que supieran hebreo y también supieran griego, y entre todos hicieron un trabajo de traducción al Antiguo Testamento, a los 39 libros del Antiguo Testamento. A esa traducción se le conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Sumamente importante esa traducción porque ha sido útil inclusive para las traducciones actuales. Siempre se ha cotejado las traducciones actuales que se traducen de los textos originales a las lenguas actuales, siempre utilizan a la Septuaginta como marco de referencia. También la Septuaginta marcó mucho el estudio de la Biblia en Occidente, porque resulta que los libros del Antiguo Testamento, en vez de estar en hebreo, están en griego. La palabra Éxodo, Deuteronomio, Génesis, son palabras griegas. Y es un producto, es una herencia de la Septuaginta. Ahora bien, después de producir la Septuaginta y depositarla en la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más importante de la antigüedad, hasta que uno de los emperadores romanos la quemó, Octavio, Augusto, como lo recuerdan, Augusto César, la quemó porque estaba en guerra con Cleopatra y esa gente, y en el propósito de conquistar Egipto, armó un lío y quemó la famosa biblioteca de Alejandría, que se considera una de las grandes desgracias de la humanidad antigua, el que se haya quemado esa biblioteca. Pero 200 años antes de Cristo era importante para ese faraón que estuviera en la biblioteca de Alejandría. No era extraño, e inclusive muchas veces para dejarte entrar a la ciudad te pedían que dejaras un libro. Esa biblioteca fue cuantiosa porque contenía todo el saber del mundo antiguo, entre ellos la Biblia. Ahora bien, pasó el tiempo, llegó Jesucristo, se conformó el Nuevo Testamento, y andando el tiempo, las iglesias cristianas que empezaron a surgir a fines del siglo I y ya en el siglo II, quisieron organizar todo el material que tenían, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y en el siglo III de nuestra era se hizo una reunión que se llamó el Concilio de Cartago, en el cual se determinó cuáles eran los libros auténticos del Nuevo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento ya había sido manejado por 2000 y pico de años, 3000 años por los hebreos, por tanto no había nada que corregir ni que verificar del Antiguo Testamento. Solamente fue el Nuevo que estuvo bajo escrutinio. Porque ya en el siglo III proliferaba una gran cantidad de literatura en las iglesias que se atribuían a los apóstoles, y algunas de ellas eran falsas, como por ejemplo el Evangelio de Judas, que era un evangelio gnóstico, y que Nat Geo descubrió ahora en el 2006 y armó un boom, pero que la iglesia cristiana lo descartó en el siglo III de nuestra era. En ese concilio yo me siento muy bien representado. En ese concilio fue que se creó lo que se conoce como canon de la escritura. La palabra canon es una palabra griega que proviene de cane, que significa caña de medir. El canon es, como quien dice, para ponérselo fácil, el listado de los libros canónicos, de los libros inspirados por Dios, de los que no hay duda de que son inspirados por Dios. Ese listado del Antiguo Testamento, como lo dije, ya estaba concluido cuando Cristo vino, pero sí hubo que trabajar en el del Nuevo Testamento.
Y déjenme decirle que yo como cristiano del siglo XXI me siento muy bien representado en esa reunión, porque ahí había dos campeones de la fe. Agustín de Hipona, que es uno de los teólogos del catolicismo actual, y también Atanasio de Alejandría, que era uno de los grandes teólogos orientales y uno de los hombres más serios de su tiempo. Ellos se empecinaron en que ningún libro que tuviera cualquier cosa extraña fuera admitido. Y por eso sacaron una barbaridad de libros que circulaban y que se creían en las iglesias que podían ser inspirados. Ahora bien, yo como cristiano del siglo XXI me tomé hace más de 25 años el trabajo de buscar esos libros. Y los tengo en mi biblioteca. Yo tengo una compilación de todo ese material que se llama apócrifo, o sea, falso. Yo lo tengo y lo he estado examinando y la verdad es que yo también los hubiera descalificado porque no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Entonces, resuelto eso, quedamos con que el Nuevo Testamento quedó en 27 libros. ¿Verdad? Vamos a estudiar todo eso. Yo solamente estoy reseñando la historia de cómo llegó ese material hasta nuestras manos. Entonces, ya en el siglo III también fue necesario que se hiciese una traducción de toda la escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y a esa traducción se le llamó la Vulgata, porque fue traducida al latín vulgar, o sea, el latín que hablaban la gente del vulgo en el Imperio Romano, que no solamente era Roma, sino toda Europa Occidental, el norte de África y las Islas Británicas. Quien escribió o quien tradujo, quien produjo esa traducción, fue un monje llamado Jerónimo de Jerusalén. Ese señor ahí en la ciudad de Jerusalén tradujo la Biblia completa de los textos originales a el latín vulgar. ¿Por qué al latín en ese tiempo? Bueno, porque en esa época Roma era la que gobernaba el mundo y el lenguaje internacional, la lengua franca o la lengua de uso común en el imperio era el latín. Por esa razón tuvimos una traducción de la Biblia completa al latín. Y esa es la primera traducción de la Biblia completa. Porque la primera traducción, la Septuaginta, fue una traducción solamente de los textos del Antiguo Testamento. Pero la Vulgata es una traducción de toda la Biblia, la primera traducción de la historia. Y vemos que los antiguos, desde el principio, quisieron ponerle la Biblia en la mano a la gente común. Por eso Jerónimo de Jerusalén no tradujo la Biblia al latín de Séneca, de Plutarco o de los intelectuales de la época, sino que la tradujo al latín vulgar. Ahí vemos ya el espíritu de la Iglesia de Cristo, que consiste en ponerle la Biblia a la gente común en la mano. Porque la Biblia no es un libro escrito en clave, ni es un libro para eruditos, ni para gente profunda, ni iniciada. La Biblia es un libro para la humanidad. Por tanto, tiene que estar accesible para cualquiera. Lo que la Biblia requiere es un estudio organizado, porque al ser un libro antiguo, escrito en lenguas que ya no se hablan, hay muchas cosas que tal vez no la entenderíamos fácilmente pasándole por encima. Tenemos que profundizar, de eso no hay duda. Pero no ha sido escrita para confundir, sino para todo lo contrario, para esclarecer la vida de las personas. Bueno, dicho esto, ya tenemos una traducción completa de la Biblia y el cristianismo arranca. Pero pasaron una serie de fenómenos históricos que incidieron en la difusión de esa Biblia y en el uso de esa Biblia. Lo primero es que andando el tiempo, en Europa se dio un fenómeno de que la gente ya no estaba hablando latín, sino que empezaron a surgir las lenguas modernas. Empezó a surgir el francés, el inglés, el español, el portugués y el italiano. El mismo italiano que imagínate, en la misma península itálica, que es donde estaba la sede de Roma, ese latín evolucionó y se convirtió en un idioma nuevo que hoy conocemos como italiano. Entonces, al dejar la gente de hablar latín y empezar a hablar sus propias lenguas, poco a poco empezaron a macullar sus propias lenguas hasta que hoy en día ya son lenguas que tienen alas propias, son lenguas modernas, ¿verdad? Ocurre que llegó un punto en
en que ya la gente, la Vulgata no le servía. ¿Por qué razón no le servía? Porque la mayoría de la gente del vulgo no hablaba latín, ni siquiera latín vulgar. Hablaba español, francés. Claro, no lo que hablamos ahora, los orígenes de nuestras lenguas. Porque si a alguien le gusta la literatura, tiene que saber que el que lee, por ejemplo, la literatura del siglo de oro español, del siglo XVI, los escritos de Garcilaso, Quevedo, los escritos de Cervantes y esa gente, el español, óyeme, hay que coger un cursito para entenderlo, porque es un español bastante difícil de entender y apenas 5 siglos atrás. Imagínense 1000 años atrás, cuando el español empezó a balbucir. No sería fácil. Es más, yo he leído, a mí me gusta mucho la literatura, y yo, por ejemplo, el primer poema que se escribió en la lengua española, yo lo leí una vez. Es del siglo X de nuestra era, siglo IX de nuestra era. Óyeme, y eso parece más portugués que español. Y así sucesivamente. Y así pasó con el inglés, con el francés, con todas las lenguas modernas que han ido, mientras están vivas, van evolucionando y van cambiando. Entonces, llegó un punto que la gente no entendía latín, por tanto la Biblia empezó a quedarse reducida al aspecto litúrgico. Ustedes saben que la Iglesia Católica, la misa se dio en latín hasta 1965, más o menos. Hasta 1960 creo, si mal no recuerdo, que fue cuando se hizo el Concilio Vaticano II. O sea que hasta hace apenas 60 años, la humanidad no tenía acceso a entender ni siquiera la misma misa, porque la daban en una lengua a la que ya nadie hablaba, solamente los curas, los médicos, los eruditos hablaban latín. Entonces ahí comenzó un problema en el que en cierta medida la Biblia le fue robada a la humanidad otra vez, porque al ser obligatorio y exclusivo leer la Biblia en leer la Vulgata, no se admitía ninguna otra Biblia que no fuera la Vulgata, la gente empezó a dejar de poderla leer. Y el resultado fue que la gente se refugió más en la liturgia, en los sacramentos y en todo el andamiaje que se creó durante la Edad Media en el catolicismo, y la gente dejó simplemente, perdió de repente la Biblia. Entonces, durante la Edad Media hubo grupos que se resistían a eso y que también no estaban de acuerdo con el catolicismo, como el caso de los valdenses. Los valdenses fue un grupo religioso, porque hay gente que piensa que la reforma protestante comenzó con Martín Lutero en el siglo XVI. No, pero 400 y pico de años antes ya hubo un señor llamado Baldo que tampoco estaba de acuerdo y que propugnaba que la gente pudiera leer la Biblia en su propia lengua. Entonces, esa gente fue sumamente perseguida en Europa y los mataban cuando los encontraban, pero aún así, a nivel clandestino, sobrevivieron esos 4 siglos en grupos clandestinos, y lo que hacían era que traducían fragmentos de la Biblia y se lo intercambiaban. Y así estuvo circulando la Biblia en francés, en español y en otras lenguas modernas, fragmentada. Lo mismo que está pasando hoy en China. Que en China la gente fotocopia pedacitos de la Biblia y se lo pasa uno con otro. Resulta que andando el tiempo hubo gente que tomó en serio la necesidad de traducir. Y hubo algunas traducciones. Por ejemplo, en el español hubo alguien que tradujo el Nuevo Testamento. Y ya en el siglo XIV de nuestra era, un señor llamado Wycliffe, John Wycliffe, en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés. Pero todo eso era bajo persecución. Eran curas, porque los reformadores eran curas porque no había otra forma. ¿Quién iba a estudiar la Biblia si no era un cura? O sea, había que saber latín, había que saber griego, algunos sabían hebreo. Entonces, todos los movimientos reformadores de la iglesia en toda la Edad Media y también en el Renacimiento fueron producidos en el mismo seno de los monjes y curas que se rebelaban contra algunos dogmas, y entre ellos el hecho de que la gente no tuviera acceso a la Biblia en su propia lengua. Bueno,
Pero fue en el siglo XVI el acontecimiento que todos ustedes conocen, cuando un monje alemán, que además de eso era párroco de la Catedral de Wittenberg y también era catedrático en la Universidad de Wittenberg, Dios empezó a dar problemas, porque ese señor se puso a leer la Biblia y se encontró con una serie de doctrinas fundamentales de la fe cristiana que habían sido sustituidas por la tradición y por la liturgia. Y cuando ese señor se leyó la Biblia, empezó a predicar en contra de muchísimas cosas que ocurrían, como por ejemplo las bulas. Las bulas de ¿cómo se llama esto? Se recaudaban unos recursos para las indulgencias. Se recaudaban unos recursos para que la gente fuera perdonada. La gente podía comprar su salvación. Y él empezó a protestar contra eso, lo consideraba una aberración. Después de eso hizo un viaje a Roma. Y ahí fue que se acabó de desencantar. Vino muy deprimido de Roma, porque él pensaba que Roma era una especie de sucursal del cielo. Y ahí se encontró con toda clase de barbaridades y vino revelado a Alemania. Y ahí siguió predicando en contra de muchas cosas que él entendía que debían ser reformadas. Hasta que en el año 1517, el 13 de octubre de 1517, clavó en la Catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis. Si ustedes quieren saber qué fue lo que hizo ese monje llamado Martín Lutero, que para mucha gente es una especie de demonio, pero yo entiendo que fue el que nos ayudó a ponernos la Biblia en la mano. Tenemos mucho que agradecerle a ese hombre. Y hay algo muy interesante que ha pasado con esa figura en los últimos años, porque Juan Pablo II llegó a decir que Martín Lutero era un santo y que las cosas que él había dicho eran ciertas. Juan Pablo II, ustedes saben que es uno de los papas más queridos y respetados de los últimos 100 años. Era un hombre sincero y tuvo la valentía de decir que Martín Lutero tenía razón, que la iglesia de esa época necesitaba ser reformada, y definitivamente la posición de Lutero frente a la Biblia fue la que definió todas esas cosas. El caso es que ahí empezó una serie de, inclusive guerras, hubo la guerra de los 100 años y una serie de conflictos hubo. Y lo primero que hizo Lutero, bueno, no quiero hacerle la historia de Lutero porque estamos hablando de la Biblia, algún día tal vez podamos hablar de eso, pero ahora mismo no se puede hablar del siglo XVI sin hablar de Miguel Ángel, sin hablar de Da Vinci y sin hablar de Lutero, lamentablemente, y sin hablar de los Borgia y esa gente. Entonces, definitivamente, cuando él se desató la persecución contra él, que en la dieta de la ciudad de Worms, el emperador del mundo en esa época, que era Carlos V, lo declaró en su versión y ordenó que lo apresaran, pero tuvo que dejarlo ir porque le había dado un salvoconducto. Uno de sus mecenas, el elector de Sajonia, que se llamaba Federico el Grande, lo raptó y lo metió en un castillo. Y Lutero duró 4 años perdido, que nadie sabía dónde él estaba porque lo tenían escondido. ¿Sabe qué hizo él en esos 4 años? Traducir la Biblia de las lenguas originales, porque él había aprendido, él sabía griego y aprendió hebreo para él mismo traducirla. Duró 4 años traduciendo la Biblia de las lenguas originales al alemán del siglo XVI, naturalmente. Y déjeme decirle la importancia que tiene esa Biblia. Es la primera traducción de la Biblia a lenguas modernas. La primera traducción de la Biblia completa a lenguas modernas. Número 1. Y número 2, desató la caja de Pandora porque ahí todo el mundo empezó a quererla traducir a su propia lengua. Y también Alemania considera que la obra cumbre de la lengua alemana es la Biblia de Lutero. Así como lo es el Quijote de la Mancha en la lengua española, que es la obra cumbre de la lengua española, asimismo la obra cumbre de la lengua alemana es la Biblia de Lutero.
Pero en lo que tiene que ver con nuestra lengua, porque entonces hubo un boom, la tradujeron a diferentes idiomas modernos y todavía se está traduciendo inclusive a lenguas aborígenes. Hay lugares del mundo donde ha habido que crear un alfabeto y un lenguaje escrito para escribir la Biblia, y eso es una tarea que está haciendo la Sociedad Bíblica Internacional. Hay ya centenares de dialectos y de lenguas aborígenes en las que la Biblia está siendo traducida. Y una de las cosas gloriosas que ocurre con esas traducciones, mis amados, es que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo que sería predicado el Evangelio en todas las naciones y que luego vendría el fin. Mira, el único líder de formador de religiones que se atrevió a decir que sus doctrinas iban a ser predicadas en el mundo entero fue Jesús. Y Jesús, toda su vida y todo su ministerio se desarrolló en los 22.000 kilómetros cuadrados que tenía el Israel de esa época. Un país más chiquito que República Dominicana. Pero él lo afirmó. Miren, ni Buda, ni Mahoma, ni Lao Tse, ni ninguno de esos líderes religiosos soñaron con que sus doctrinas iban a tener alcance mundial. Jesús lo afirma. Y hoy en día nosotros somos testigos de que eso está pasando. Hoy en día. Que en el mundo entero se está anunciando las verdades del glorioso Evangelio de Jesucristo. Bueno, retomando el tema de las traducciones, hubo un monje, porque todito, como lo dije, todito eran curas, curas que estaban en conflicto con la iglesia de esa época porque se entendía que necesitaba una reforma, y de hecho Juan Pablo II dijo que tenían razón. No sé, no a todo el mundo le gusta la historia, pero óyeme, la historia es vital para saber por qué las cosas han ocurrido. Hubo un monje español llamado Casiodoro de Reina. Ese señor se vio perseguido, tuvo que vivir en Suiza, vivió también en Inglaterra, siendo español, era sevillano, pero las persecuciones que se desataron contra él fueron tan fuertes que tuvo que huir. Y en el exilio, ese señor se dedicó a traducir la Biblia a la lengua española, al español del siglo XVI, el mismo español de Cervantes, el mismo español con que se escribió el Quijote de esa época. Ese señor tradujo la Biblia entera de los textos originales al español. A esa Biblia su primera edición fue en el año 1569. En el 1500. Sí. Pastor, usted se refiere a textos originales del hebreo, no de la traducción de Lutero. No. Es que una de las normativas que tuvieron todos los reformadores es que querían la Biblia de los textos originales. Inclusive ahí fue que se crearon los famosos solis, soli Dei, o sea, un solo Dios, un solo Salvador, una sola escritura. O sea, y tenía que ser en los textos originales, traducido de los textos originales. Ahora, naturalmente, como eran eruditos y sabían lenguas antiguas, sabían latín, sabían griego, también ellos la cotejaban, la revisaban, la comparaban con las traducciones que ya se habían hecho, como la Vulgata y también como la Septuaginta. Les dije al principio que la Septuaginta fue crucial en las traducciones posteriores porque inclusive hasta los nombres de los libros del Antiguo Testamento están en griego, no en hebreo. Por eso que si tú miras una traducción hebrea actual, como por ejemplo la Kadosh, los nombres de los libros son distintos porque lo dicen en hebreo. Entonces, no hay duda de que Don Casiodoro probablemente cotejó, comparó, revisó su trabajo de traducción con lo que ya se habían hecho en otras lenguas. Es muy probable. Pero se fajó a hacer su traducción de los textos originales hebreos, porque la Biblia se escribió en 3 lenguas muertas ya para la época, que son hebreo arcaico, griego koiné, que era el griego del siglo I, y también en arameo, que era la lengua que se hablaba en Palestina en tiempos de Jesús. Esa fue la lengua que habló Jesús y que hablaron los apóstoles, el arameo. Entonces, Don Casiodoro se fajó a hacer su traducción y la publicó en el año 1569. Y a esa Biblia se le conoce como la Biblia del oso, porque en la portada
al ser en la portada del libro, aparece un oso comiendo de un panal de miel. Él quería significar con eso que ese libro era tan dulce como la miel y que había que buscarla con ansiedad, como la busca un oso hambriento en un panal de miel. Pero ¿qué pasa? Don Casiodoro fallece y hubo uno de sus asistentes, otro monje llamado Cipriano de Valera, que dedicó toda su vida a hacer un trabajo de revisión al trabajo de traducción que había hecho don Casiodoro. ¿Me captan? Cipriano de Valera se fajó a hacer un trabajo de revisión al trabajo de traducción que había hecho Casiodoro. Y no solamente en cuanto a lo que significa la traducción, sino también a todo el aspecto escriturístico, filológico y todo que pueda tener, sintáxico, que pueda tener ese trabajo de traducción. Y la publicó en el año 1604. Y ese mismo año falleció. Lo que quiere decir que, perdón, en el 1602. Y ese mismo año, Cipriano de Valera falleció. Lo que quiere decir que ese hombre consagró toda su vida a tratar de que la Biblia que había traducido don Casiodoro nos llegara a nosotros de la manera más correcta posible. Y se fue a hacer un trabajo de revisión. No sé si me captaron, no fue que él hizo una revisión a la Biblia, fue que él hizo una revisión a la traducción que hizo don Casiodoro. Y la corrigió. Y la publicó en el año 1602. Por eso, con justicia, a esa Biblia hoy se le llama Reina Valera. Porque es de los dos, fue el esfuerzo de los dos. Y gracias al esfuerzo de esos dos hombres que consagraron su vida a dedicarse a traducir la Biblia a nuestra lengua, hoy nosotros tenemos la Biblia en español. Y no solamente la tenemos nosotros, porque después los católicos también entendieron que había que plegarse a la necesidad de que la gente leyera su Biblia en su lengua, y también produjeron unas traducciones, muchas de ellas muy buenas. En las traducciones católicas a la lengua española está la Torre Samad, la Biblia de Jerusalén. Mi favorita es la de Alonso Schockel, un erudito español que hizo un tremendo trabajo de traducción. Una de las mejores traducciones de la lengua española es la de Alonso Schockel. Y últimamente también está muy de moda, digo de moda, pero tiene como 30 o 40 años de moda, que es la Biblia que se conoce como la Biblia latinoamericana. Solamente tiene un problema la Biblia latinoamericana, y es que no es una traducción de los textos originales, sino una traducción de la Vulgata. No sé si me han podido seguir porque le estoy dando mucha información y se han tomado notas, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que más me impresiona, cómo ese libro logró llegar hasta nosotros a pesar de tanta persecución que tuvo. Ustedes ven la Biblia del Oso, la de don Casiodoro, la de 1569. Apenas en el año 1585, estamos hablando 69, 79, 80, apenas 16 años después de haberse producido en Europa esa Biblia, trajeron 50 ejemplares de contrabando los ingleses aquí a la isla española. Óyeme eso. Pero ¿qué pasó? Que las autoridades de esa época, tanto las eclesiásticas como las civiles, la decomisaron y la quemaron frente a la Catedral Primada, ahí en Santo Domingo, donde está Colón, señalando con el dedo por ahí en la plaza de la Catedral. Ahí quemaron esas 50 Biblias. Pero Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. ¿Qué pasó hoy, 5 siglos después? Señores, en República Dominicana, de esa misma traducción, hay más de 10 millones entre el Nuevo Testamento y Biblia. Porque esto no lo para nadie, mi hermano. Y así, en diferentes momentos de la historia, la Biblia ha sido perseguida, la han quemado, la han prohibido. Lo más reciente fue lo que pasó en China. En la década de los 50, Mao Zedong
el líder comunista chino, inició un proceso que se llamó la Revolución Cultural. Y durante la Revolución Cultural, todo lo que no era chino, en su esencia, lo eliminaron. Entre ellos, naturalmente, el cristianismo. Agarraron a todos los líderes cristianos y los mataron. Cerraron las iglesias, porque en China el evangelio durante el siglo XIX tuvo un boom. Ya para el siglo XX había muchos cristianos en China. Y déjeme decirle que no solamente prohibieron el cristianismo, persiguieron, asesinaron, cerraron iglesias, le dieron otro destino, dejaron de existir iglesias, institutos bíblicos para que se formaran pastores, dejaron de existir colegios cristianos, universidades cristianas, cualquier cosa que oliera a cristianismo fue eliminada completamente. Han pasado más de 60 años y cualquiera diría, en China no debería haber cristianos. Pues le tengo la noticia de que está reportado, porque en Corea del Sur han hecho un trabajo de investigación muy serio, los cristianos de Corea del Sur, porque en Corea del Sur el cristianismo es fuerte. Y se ha determinado que la iglesia más grande del mundo, la iglesia china, tiene 100 millones de miembros. No es visible, es clandestina, pero es poderosa. Y tiene la Biblia en el chino, en el mandarín, fotocopiada por fragmentos, pero tienen su Biblia. Entonces, no hay forma de detener algo que Dios ha planeado que ocurra. No hay forma de detenerlo. Entonces, es una de las cosas que me entusiasma del libro de Dios es ese, que a pesar de que ha sido tan perseguido y a pesar de que ha sido prohibido, que se ha intentado de alguna manera desestimarlo o desalentar a la gente para que lo lea, el libro tiene vigencia, es actual y lo tenemos hoy en nuestra propia lengua. Siguiendo con la historia de las traducciones, además de las traducciones católicas, se empezaron a hacer otras traducciones en la lengua española. Hoy en día tenemos más de 50 traducciones de la Biblia a la lengua española. Pero la primera fue la de Don Casiodoro en el año 1569. Una de las más conocidas es la versión popular hecha por la Sociedad Bíblica Internacional, que es la que se llama Dios habla hoy. Se hizo en la década de los 60. Y tenemos muchísimas más. Inclusive hay una reciente que se llama PDT, Palabra de Dios para Todos, que también es en el español actual. Yo le animo a los que quieran ser estudiosos de la Biblia a que tengan varias traducciones. Cómprese 2 o 3 traducciones. También la pueden bajar de internet. Déjenme decirle algo muy importante. Hay una página que se llama Biblia Paralela. Biblia Paralela. En esa página hay como 15 traducciones distintas. Y si usted pone un texto, un versículo que usted no entienda bien qué es lo que dice, ahí le va a aparecer en 15 traducciones distintas. O sea que hoy en día no tenemos que saber griego y hebreo y arameo para poder entender la Biblia, porque tenemos muchas traducciones en el español que están a nuestro alcance. Les quiero recomendar que visiten esa página y también les quiero recomendar que descarguen. ¿Cuántos de los que están aquí tienen toda la semana siguiente? Porque apenas estamos comenzando el curso. Pero una de las cosas que quiero que tengan es una concordancia y que tengan varias traducciones de la Biblia. Ahora bien, nuestro libro de texto va a ser La Reina Valera 1960. ¿Qué pasó? ¿Por qué, si fue en el 1602 que se editó por primera vez La Reina Valera? ¿Por qué yo quiero la de 1960? Lo que pasa es, una vez me encontré yo con un señor que me dijo que él no creía en la Biblia porque la Biblia la habían revisado demasiado. Parece que él vio una Biblia que decía revisión 1909, 1960, etc. No es la Biblia lo que ha sido revisada, es la traducción de Don Casiodoro y de Cipriano de Valera la que ha sido revisada. ¿Pero por qué? Porque es que el español es una lengua que en apenas 500 años ha cambiado de una manera descomunal. El español actual, usted se pone, bueno, el problema es que no a todo el mundo le gusta la literatura. Pero yo, por ejemplo, le aconsejo, léase el Lazarillo de Tormes o léase cualquier libro del siglo XVI. Usted va a ver que es dificilísimo de entender. Porque el español de esa época no es el español que hablamos hoy. Entonces, como el español fue cambiando, fue necesario ir haciendo adaptaciones a la traducción de Don Casiodoro y de Cipriano de Valera para adecuarla a los tiempos. La última revisión
es como del 2000 y algo, 2000, no recuerdo. Pero yo me quedé en la de 1960 porque ya es bastante manejable. Tiene algunos arcaísmos todavía, pero es bastante manejable la de 1960. Ahora bien, ¿por qué yo quiero que ese sea nuestro libro de texto? No es por nada del otro mundo, es por una razón muy sencilla. Es porque esa es la traducción que el profesor se sabe de memoria. Es por eso nada más. No es que sea mejor que las otras. Tiene la gloria de ser la primera de la traducción de la lengua española, pero no es porque sea mejor que las otras, es porque esa es la que yo me sé de memoria. Y si nosotros nos ponemos a tener cada uno una traducción diferente, va a ser caótico. Por eso es preciso que tengamos una sola traducción en este curso. Y esa es la más manejable para mí, porque esa yo me la sé de memoria, la tengo 40 años estudiándola. ¿Entiendes? Y esa es la razón por la que les dije desde el principio que la Reina Valera 1960 iba a ser nuestro libro de texto. Pero les aconsejo que tengan más de una. La pueden descargar en su celular, la pueden descargar en su computadora. Y cuando usted esté estudiando su Biblia, que no entienda algo, búsquenla en las diferentes traducciones y usted va a ver qué bendición. Amén. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que le quería decir en este día, que ese libro maravilloso llegó hasta nosotros en forma milagrosa y que mucha gente del pueblo de Dios tuvo que sufrir, tuvo que fajarse, tuvo que sudar, tuvo que aguantaron cárceles, escarnio, destierros de sus propias naciones y se fajaron a trabajar para que hoy nosotros pudiéramos tener ese libro en nuestras manos y en nuestra lengua. Todo eso ha venido del corazón de Dios. Dios quiere que cada hombre pueda entenderlo, que cada hombre tenga acceso a conocer lo que Dios piensa, lo que Dios opina sobre todas las cosas de la vida. Este libro, la Biblia, habla de lo que tú menos te imaginas. La Biblia habla hasta de los amores escondidos. ¿Oyeron eso? Y habla más de esta vida que de la vida venidera. Y habla más del dinero que del cielo. La Biblia es un manual de cómo vivir esta vida con éxito y en bendición. Cómo manejar el dinero, cómo manejar las relaciones, cómo progresar, cómo trabajar. La Biblia habla de todo. Y la gente no es más sabia y la gente no es más exitosa en la vida porque no lee el bendito libro de Dios. Es por eso. Porque en ese libro está toda la información necesaria para nuestra vida y para nosotros vivir una vida de paz y de armonía en todos los órdenes. Le digo que habla hasta del amor escondido, porque dice el libro de Proverbios que es mejor represión manifiesta que amor oculto. O sea, amor escondido. La Biblia te enseña cómo criar tus hijos, cómo llevarte con el vecino. La Biblia, ustedes ven, por ejemplo, el pugilato que hay entre suegra y nuera. Ustedes no han oído como que es difícil la relación suegra y nuera, ¿verdad que sí? Sin embargo, la Biblia tiene un libro dedicado a esa relación. Y es precioso qué es lo que Dios quiere que ocurra entre una suegra y su nuera. Es que sea madre e hija. Es el plan de Dios. Entonces muchas veces el pecado, el desconocimiento de las cosas de Dios, la falta de entendimiento y la falta de dedicación y de buscar el tiempo que necesitamos para entender a Dios, es lo que nos hace la vida desgraciada e infeliz. Porque el plan de Dios es que vivamos con gozo y que vivamos en victoria. Dice el Nuevo Testamento que en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Pues nada, esa es la historia de las traducciones a grosso modo. Pero yo le voy a dejar a ustedes el link esta noche de un video de la Sociedad Bíblica Internacional donde ustedes van a ver estos conceptos que hablamos hoy más ampliados. Se llama el libro indestructible. Y quiero que no dejen de verlo porque eso es parte del curso y parte de las cosas que quiero que aprendan. Amén. Se llama Libro Indestructible y le voy a dejar el link en YouTube, está el video. Traten de verlo en esta semana y esa va a ser su tarea en este curso. Muy bien, quiero saber si alguien tiene una pregunta. Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta con toda libertad. Tenemos 20 personas en esta reunión. Ok.
Me gustaría saber si alguno tiene... Leonardo, ¿quién tiene la pregunta? Vamos a ver. Todavía en estos tiempos, en el tiempo que estamos, todavía hay países que no tienen la Biblia en su idioma. Muy pocos. Como les dije ahorita, ya no la están traduciendo a idiomas. La están traduciendo a dialectos de lenguas aborígenes. Del Orinoco, del Amazonas, del desierto de Kalahari, toda esa gente que vive salvaje todavía en Nueva Zelanda, en esos sitios, en el Congo, en el desierto de Kalahari están los boquimanos, en el Amazonas están los chingu y esa gente, en esa lengua que se está traduciendo ahora, porque ya en los idiomas oficiales está traducida. Está traducido al mandarín, en chino. Yo tengo en mi biblioteca una Biblia en chino, que cayó a mi mano. ¿Eh? Sí. El mandarín es el idioma más difícil. Para nosotros sí. Para ellos no debe ser muy difícil. Bueno. Muy bien. Sí, se está traduciendo. Hay un trabajo extraordinario. Búscate en internet para que te vas a sorprender del esfuerzo que se está haciendo para llevarle la Biblia a todos los hombres, incluyendo a las lenguas aborígenes. ¿Quién más tenía una pregunta? Veo a Roberto y veo a Rosy. Adelante, Roberto. ¿Quería decir algo? Va bien, no es Roberto, sino Iris, desde Argentina. Porque dice Roberto, pero estoy viendo la carita de Iris. Y Rosy, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta? Eso me preocupa. Sí, ¿quién es? Vamos a ver. Iris o Rosy. ¿Cuál es la dos que me está hablando? Rosy, pastor Rosy. Adelante, Rosy. Cuéntame. Cuando usted se refería ahorita, como que hubo una interferencia y no escuché bien, que usted decía que en el siglo XVI había un monje alemán que era párroco catedral de Wittenberg y catedrático, profesor. Sí. ¿Ese quién era? Martín Lutero se llama. Muy bien, porque me entendí un poquito ahí. Sí. Martín Lutero, el Martín Lutero del que tú has oído hablar, era tremendo erudito y tremendo hombre de Dios, que nos hizo el favor de traernos la Biblia a las lenguas actuales. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Pero Martín Lutero no siempre fue cristiano, no católico, ¿verdad? No, en esa época nada más había católicos. O sea, los cristianos, porque los cristianos siempre existieron, los evangélicos, eran los valdenses, pero los perseguían a muerte. Después vinieron los Lollardos, y siempre hubo disidencia y grupos que estaban en la clandestinidad. Pero Lutero se formó en el seno de la Iglesia Católica, se hizo doctor en teología. Y cuando se fajó a estudiar la Biblia, fue que empezaron a ver los problemas. Que empezó a tener problemas con el sistema, porque el sistema se había divorciado de la Biblia. Y en ese tiempo él era un monje. Él lo que quería era que la Iglesia Católica se reformara. Él jamás quiso dividir la iglesia. Fue la iglesia que lo expulsó. Y lo excomulgaron y lo quisieron matar. Y él tuvo que huir por su vida. Pero el propósito de él era que la iglesia se reformara. Pero por eso es tan importante conocer la historia final, porque quien le puso el punto final a la discusión fue Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo públicamente que Lutero tenía razón y que debería ser un santo. Imagínense, Lutero un santo de la Iglesia Católica, cuando siempre se consideró que Lutero era el enemigo. Pero eso lo dijo Juan Pablo II. Y Juan Pablo II para mí es uno de los papas más confiables de los últimos 100 años. Era un hombre sincero. Bien, ¿quién más tiene alguna otra pregunta o alguna otra participación? ¿Quién? ¿Cómo fue que usted dijo que le llamaban a los cristianos en la época de Lutero?
a los cristianos. Ajá. No, no en la época de Lutero, antes de Lutero, 400, 500 años antes, ya existía un grupo que se llamaba Los Valdenses, con B corta. Búsquenlo en internet y edifíquense para que vean que las doctrinas que nosotros predicamos hoy, ya en plena Edad Media había gente predicándola. Lo único que cuando la agarraban las mataban y tuvieron que meterse en la clandestinidad. Siempre hubo grupos que entendían que había que ser cristiano de otra manera, más sincera, más consagrado, más santo, y también más apegado al texto sagrado. Inclusive una vez hubo una discusión entre Lutero y un... Sí, dime, Luis Felipe. Adelante, Luis Felipe. No, que en ese punto que usted dice de la traducción de Martín Lutero, o sea, eso no damos muchos detalles, por eso trajo prácticamente una guerra con la Iglesia Católica. Eso fue un golpe grandísimo, porque con lo que usted decía, por ejemplo, no era solamente la compra del perdón de los pecados, por ejemplo, también el tema de la Santa Inquisición, que estaba involucrado por ahí mismo, también los temas, por ejemplo, de que cuando alguien se te moría, si tú querías que fuera al cielo, ellos te cobraban. O sea, eso descubrieron cosas ahí. Sí, claro. Ellos eran lo único que tenían. Imagínate, si yo tengo acceso a la Biblia, yo lo digo como yo quiera. Así mismo es. Y además había mucha corrupción y mucho bandidaje. La historia de la iglesia es una historia bastante interesante. Yo le aconsejo que traten de estudiarla, traten de averiguar quiénes eran los Borgia, por ejemplo, quién fue Alejandro VI, la Inquisición, quién fue Torquemada. Pero que esta no es una clase de historia, sino de... Yo nada más estoy dándole pincelada a este asunto de la Biblia. Ahora, si a alguno de ustedes le interesa profundizar en la historia, yo le puedo dar una bibliografía. Bien. Una pregunta si de algo que usted comentó al principio sobre leer la Biblia. La Biblia usted mencionó que nosotros podemos ir leyéndola, pero entonces nosotros vamos a seguir un programa o la vamos a leer página a página, o cómo usted lo recomienda. No, porque yo le voy a dar a ustedes un curso de estudios bíblicos, yo les voy a dar doctrinas bíblicas. Primero nos vamos a pasar 4 semanas hablando sobre la Biblia y después vamos a arrancar con las doctrinas bíblicas. Ahora usted también tiene que leer la Biblia en su casa y yo le aconsejo que comience por el Nuevo Testamento. Y ya le dije que si se lee 5 capítulos por la mañana y 5 capítulos en la tarde, en la noche, antes de acostarse, usted la lee completica en 2 semanas, el Nuevo Testamento. Después que usted se haya leído el Nuevo Testamento entero 2 o 3 veces, su mente empieza a ampliarse y a esclarecerse y ya se le va quedando en su conciencia la palabra del Señor. Dijo Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. La palabra de Dios es vida, es alimento. Entonces el ser humano necesita esa palabra. Yo le voy a hacer una recomendación. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, pero en mi caso sí. Por ejemplo, lo estamos usando virtual ahora mismo para un contexto rápido, pero si ya toman la decisión de leerla, yo les recomiendo que la tengan física y se compren, no sé, un insertador primer insertador de color que les guste. Porque, como dice el pastor, la Biblia es algo inexplicable. Por ejemplo, tú empiezas a leerla ahora, tú te vas a encontrar con capítulos, textos, oye, que se adaptan como a este momento de tu vida. Te habla. Como la luz en el camino. Sí, te habla a ti. Te habla a ti. Tú vuelves, por ejemplo, en el 2023 dices, déjame yo leer la Biblia para yo reforzarme. Y déjame coger los rosados, donde tú te vas a dar cuenta que tú vas a saltar en otro lugar donde tú no te saltaste y te vas a encontrar con cosas diferentes. Y el pastor está ahí que me puede avalar que eso es así. No, definitivamente, es vida y te habla a ti. La Biblia le habla a la humanidad, pero también te habla a ti. Es tremenda. Ella misma dice que ella es viva y eficaz. Todo eso lo vamos a ver, porque después vamos a ver una de las clases que le voy a dar, lo que la Biblia dice de ella misma. Bien, pero solamente estamos comenzando, esta es la segunda clase, y lo que le estoy hablando hoy es de las traducciones, tenemos que estar agradecidos por el esfuerzo del pueblo de Dios en diferentes épocas para que la Biblia llegara a nuestras manos. Y cómo eso tuvo obstáculos y tuvo enemigos y tuvo una serie de cosas que todos fracasaron.
Le voy a hacer una anécdota. Una vez, uno de los hombres más ilustrados y más famosos del siglo XVIII se llamaba Jean-Marie Arouet. ¿Perdón? El internet está malo, no se escucha nada. ¿No me escucharon? ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Hello. Los hermanos que tienen el micrófono abierto, que lo cierren para ayudar. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Sí. Mire, hubo un señor en el siglo XVIII que se le llamó la era de la Ilustración. Que se llamaba Jean-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Voltaire dijo una palabra una vez. Él dijo, el disparate que 12 hombres comenzaron, uno solo lo va a destruir, y ese hombre soy yo. Después de mi muerte, 100 años después de mi muerte, no habrá ni Biblia, ni iglesia, ni cristianos, porque yo voy a destruir la base conceptual del cristianismo. Eso lo dijo ese tipo. ¿Sabe qué pasó 100 años después de su muerte? Justamente 100 años después de su muerte. Que la casa de él se volvió un almacén de la Sociedad Bíblica Internacional. Un almacén de Biblia se volvió su casa, 100 años después. Para que se sepa que Dios es real. Que Dios es real. Dios escuchó esa palabra y lo dejó. Dice inclusive la enfermera que lo atendió, que juró que jamás volvería a atender a un ateo en su lecho de muerte, porque se murió dando gritos y alaridos desgarrados. Y 100 años después de su muerte, lo que él dijo que iba a pasar pasó al revés, porque su propia casa se convirtió en un almacén de Biblia. Ha pasado casi 300 años de la vida de ese hombre, de que ese hombre habló y conceptualizó. Y hoy en día la fe cristiana está más fuerte que nunca. Y se está regando por el mundo como reguero de pólvora, porque Dios tiene prisa, porque ya los tiempos se están cumpliendo. Y Él quiere que la gente entre a su reino para que sea salvo. Bendito sea el Señor. Muy bien, ¿no hay nadie más que tenga algo que decir para entonces yo proceder a otra cosa ahora? ¿Quién más? No hay preguntas. Eso me resulta extraño porque cuando no hay preguntas fue que lo entendieron todo, que no entendieron nada. Vamos a ver. Pastor Rosy, ok. Adelante, Rosy. Mire, yo debo decir que me siento orgullosa de ser tan ignorante porque por eso siento más interés de estar aquí. Yo siempre tenía la duda en Sí. cuanto al nombre de la Biblia Reina Valera. Yo pensé que era Reina Valera el nombre. Y según lo que usted dice, son dos personas diferentes. Yo no sé Así el es. nombre, que es Cipriano de Valera. ¿Me puede confirmar, Reina? ¿Ese apellido de nombre? Casiodoro de Reina fue el que la publicó en el 1569 y Cipriano de Valera, que era uno de sus asistentes, produjo la edición de 1602. Y también acabo de aprender, porque yo siempre también tenía esa incógnita de 1960, y decía, pero esa Biblia fue en estos días. Qué raro que utilicemos esta Biblia que tiene tan poco tiempo. Y usted nos acaba de confirmar que simplemente cuando se arregla la traducción, no es que la Biblia surgió en ese tiempo. Y eso me aclaró muchísimo a mí. Pues yo me alegro que te haya servido en esta oportunidad. Sí, normalmente son cosas que yo trato siempre con los nuevos creyentes. No sé qué pasó, que tú no recibiste esa instrucción, o tal, no sé qué ocurrió, pero eso lo hago yo siempre con los nuevos creyentes. Yo le estoy dando a ustedes el ABC de lo que nosotros solemos dar, pero vamos a seguir profundizando, porque yo lo que quiero es que no se queden con lagunas. Yo les voy a enseñar a ustedes a manejar una concordancia, les voy a enseñar a manejar una Biblia y les voy a enseñar a buscar en 15 segundos un texto bíblico. Dentro de 2 o 3 semanas vamos a estar en eso. Poco a poco, pero el propósito es que no se queden con lagunas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a proceder a ver qué ustedes aprendieron. Ustedes son, en total, son como 20 personas. Me gustaría saber qué aprendió Carlos Jiménez, que anda por ahí. Tenemos a... Déjame ver. Pero hay mucha gente aquí. Carlos Jiménez, Carolina Cruz, Claribel Matías, Claudia Anabel Rodríguez, Glenis Cruz, Jenny Lagrange, Jochi Pérez, Juan Alberto, Leonardo Cepeda, Luis Felipe, Nairobi Quiroz, Roberto Quintero, Rosaura Concepción, Rosy Guillén y Sade Rivas. Esa Sade Rivas en realidad es Nicauri. Ella tiene el teléfono de su hija, Sade.
Muy bien. Vamos a ver. Un voluntario entonces que me diga, ¿qué aprendió esta noche? Prenda su micrófono y diga, por favor, ¿qué aprendió? Bueno, Bueno, yo en realidad Leonardo. aprendí muchas cosas, pero en realidad no sabía que en China se hubiese prohibido el cristianismo. Es que China es comunista, viejo. No que sea, que está prohibido todavía. Que todavía está prohibido. Eso yo no lo sabía. La Biblia que entran a China es de contrabando que echan desde Corea del Sur. Y en Corea del Norte está súper prohibido también. Que lo fusilan los cristianos cuando lo encuentran. Así es. Muy bien. Vamos a ver qué aprendió Luis Felipe. Adelante, Luis Felipe. En mi caso, por ejemplo, yo conocía de Martín Lutero, pero por ejemplo, yo no sabía que anterior a él ya sí existieron movimientos de personas que estaban haciendo traducciones, y luego, por ejemplo, la otra persona que la tradujo al idioma español. Yo pensé, por ejemplo, que Martín Lutero la había traducido a su idioma, y que de ese idioma entonces fue que comenzaron la traducción. Sí, eso incidió en la decisión de traducirla en las otras lenguas, pero cada quien la tradujo de los textos originales a su propia lengua. Exacto, esa es la parte que no lo sabía. Está bien, muy bien. Roberto Quintero, ¿qué tú querías decir? Bueno, por ahora, sí, ahora estoy viendo cómo se puede leer la Biblia, porque yo nunca tuve la oportunidad de leerla, la verdad. Ok. Te vas a sorprender de lo... Para mí fue sorpresa saber que en China hay tantos cristianos. Yo creía que no había. 100 millones. 100 millones de cristianos en China. Así es. Los cristianos, mientras más los persiguen y más los matan, más son. Así es. Muy bien. Vamos a ver, Rafaelina Reyes, ¿tú aprendiste algo? ¿Qué pasó? Carlos Jiménez, Claribel Matías, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está Nairobi, pastor? Nairobi, Quiroz, ¿dónde tú estás, mi hija? Señora, no le dé vergüenza que ni siquiera la cara se la estamos viendo. Y yo lo único que quiero saber es si ustedes aprendieron, pues, si valió la pena este esfuerzo. Vamos a ver. Nairobi, ¿qué tú aprendiste, mi hija? Cuidado si que tienen problemas con los internet y la cosa también. Bendito sea el Señor. Y bueno, ya Rosy habló, Roberto, Luis Felipe, Leonardo. El doctor Pérez Estefan que anda por ahí, Jochi Pérez. Jochi. Mira, Jochi salió ahora, como que en el mismo momento. Jenny Lagrange, ¿tú aprendiste algo, querida? Claro que sí. Viendo todas las maneras de cómo este libro tan sagrado ha llegado hasta donde nosotros en este tiempo. Aún tenga tantas traducciones y tantas personas que le han puesto la mano a esto. Podemos ver cómo cada palabra se está cumpliendo en nuestras vidas y en lo que dice lo que dijo el Señor en su tiempo. Para mí es impresionante que, como dice, que ni siquiera el puntito de la I se va, que todo se va a cumplir. Sí. Entonces, esto es importantísimo, todo lo que hablaste acerca de todas esas traducciones y todos esos hombres con mucho renombre que no pudieron hacer lo que dirigido por el Espíritu, me imagino, no se adulterando una palabra como el Señor quería. Así ha sido. Y también en el siglo XXI
sería muy difícil adulterar el texto sagrado, porque es que la Biblia ha sido demasiado manoseada por la humanidad. Solamente de los primeros 3 siglos del cristianismo hay más de 25.000 citas del Nuevo Testamento. Imagínense. Y así toda la historia. Yo estuve leyendo hace un par de años el libro del buen amor de la cipreste de Ita, que fue un hombre que vivió en el siglo XIII de nuestra era. En la lengua, es de la lengua española, del español, porque a mí me gusta la literatura española. Ese señor escribió un libro que se llama El libro del buen amor, al cipreste de Ita. Y déjenme decirle que ese libro está lleno de citas bíblicas. Habla del profeta Isaías, textos enteros citados. O sea, durante toda la historia de la humanidad occidental, por lo menos, la Biblia ha sido citada por demasiada gente. Entonces no hay forma de ahora en el siglo XXI querer venir a adulterarla, no se puede. Porque demasiada gente ha estudiado ese libro en estos últimos 2000 años. Amén. Sin hablar lo que ha hecho Israel, que es un pueblo apegado a al Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Toda su vida gira alrededor de ese libro. Bien. Entonces, ¿quién más quiere decir algo esta noche? Ok. ¿No quiere nadie más hablar? Bueno. En este caso, vamos a tener que despedirnos, pero les voy a decir que les tengo... Una pregunta. Hay una pregunta en Facebook. Adelante. No, no es de la clase, es Genara que está preguntando que cuál es la plataforma que estás usando. Estamos usando Meet. Meet es la plataforma que estamos usando, Genara. Y también Facebook, en vivo, pero se va a quedar grabado en Facebook. Ya ustedes saben que si alguien tiene alguna duda y no quiso hablar por H por R, o el internet le falló, puede volver a verlo, esta reunión de hoy, en Facebook. Está bien, porque se queda grabado. Les voy a poner en el grupo de WhatsApp, les voy a poner un video que quiero que vean de la Sociedad Bíblica, que también enseña cómo la Biblia llegó hasta nosotros, que es el milagro, uno de los milagros más grandes. Como ese libro Dios lo ha preservado y no ha habido hombre que lo haya podido destruir. Amén. Bueno, pues vamos a orar para despedir esta reunión y estoy muy agradecido por la participación de cada uno. Quiero saludarlos a cada uno. Quiero saludar a Carlos Jiménez. Dios te bendiga, Carlos. Claudia, Anabel Rodríguez, también Glenis Cruz desde Santiago, Jenny Lagrange desde Boca Ratón, Florida, Leonardo Cepeda, Luis Felipe Flores Francisco, Roberto Quinteros, Rosaura Concepción, Rosy Guillén y también Nicole Rivas. Aquí. Y también aquí hay un grupo de personas en Facebook. Vamos a ver, permítelo, mi amor. ¿Qué? Me gustaría saludar a esos de Facebook también. Permiso, con el permiso. Ay, bendito Dios. Aquí tenemos a Álvaro y Natalia, desde Santiago. Julie, ¿qué Julie será esa? Lili. La Lili, Dios te bendiga, amor. Qué bueno que estás ahí. Esa es desde New Jersey. Luz del Carmen Rosario, Glady Pérez, Elvin Díaz, desde La Vega. Francelis, esa está en Estados Unidos también. Naomi y Anderson. Oh, eso están en Italia. Dios me lo bendiga mucho. Una pareja de hermanos muy queridos. Mercedes Batista también desde la Florida. Alejandro Serrayes desde Santo Domingo. Genara Franco en La Vega. Y Josué de Jesús Rodríguez. Muchísimas gracias también por haber estado conmigo a través de Facebook. Y si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, pues pueden escribir, que con gusto le vamos a responder. En el chat que tenemos de WhatsApp es que voy a poner el video que quiero que vean, que se llama El Libro Indestructible. De todas maneras, si alguno de los que está aquí en Facebook no está en ese grupo de WhatsApp, les recomiendo ese libro. Está en YouTube y se llama El Libro Indestructible. Es hecho por la Sociedad Bíblica Internacional y es una joya de video porque nos muestra la forma milagrosa en que la Biblia ha llegado hasta el siglo XXI. Pues Dios le bendiga muchísimo, mis hermanos. Vamos a orar para despedirnos y los espero el próximo lunes con el favor del Señor. Perdón, el próximo martes con el favor del Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de compartir con este grupo de personas en diferentes lugares del mundo. Y rogamos, Padre, que tú nos bendigas y nos ayudes a entender tu propósito y tu palabra. Cumple el propósito que tienes en tu corazón en nuestras vidas y glorifica tu nombre santo. Da a extender, Señor, extiende tu reino y concédele a las personas entrar y escapar de la ira venidera. Bendito y adorado seas, Dios de nuestra salvación, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por la participación de cada uno. Que Dios les bendiga y será un gozo que nos juntemos. Me pueden tirar en el grupo de WhatsApp cualquier otra inquietud y les voy a poner el link del video de YouTube ahora mismo. Que Dios les bendiga muchísimo y fue un gozo. Gracias a mi hija Rafaelina por haber organizado esta reunión y gracias a mi esposa por habernos sido mi camarógrafo en esta hora. Hasta la próxima. Dios les bendiga.